venga. En la espera o en el recorrer. Mis queridos hermanos, una vez más damos gracias a Dios que nos permite estar juntos a través de esta plataforma para compartir la verdad de la palabra de Dios, que es alimento para nuestra alma, para nuestra vida. En este día yo quisiera invitarle a que me acompañen al libro de Amós. Vamos a compartir basados en el capítulo 1, versículos 3 al capítulo 2, versículo 3. Amós capítulo 1 a partir del versículo 3. Y Amós es uno de los llamados profetas menores. Y el hecho de ser llamado profeta menor no significa que su mensaje sea menor, sino que está dentro de los profetas que han escrito menos. La característica de los profetas de la Biblia es que el profeta oye la voz de Dios y la transmite al pueblo. Y los profetas de Dios oían la voz de Dios y la transmitían al pueblo. También existieron falsos profetas que transmitían según su voluntad, pero eran marcados y se notaba la diferencia entre unos y otros. Pero Amós es uno de los grandes profetas de la palabra de Dios, aunque está dentro de los libros de los pequeños profetas. Su mensaje es un mensaje que habla sobre la desigualdad de la vida. Amós está hablándonos del juicio de Dios que viene. Amós nos enseña que el mundo entero está bajo la mirada y bajo el dominio y bajo el juicio de Dios. El Dios Todopoderoso todo lo ve. Y el profeta nos está hablando sobre esto. Y va a decirnos que da una figura de lenguaje, utiliza una forma para presentar a nuestro Dios como ese Dios que es un león que ruge. Dice en el versículo 2 del capítulo 1, dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el profeta nos presenta en una forma metafórica a Dios como un león que ruge. Y dicen los que saben el tema que cuando el león ruge en la selva o en el campo, el león está advirtiendo que va a atacar. Y la presa queda sorprendida y se queda paralizada a causa del rugido del león. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el profeta entonces está hablando sobre esto. Él enfoca su mensaje no a lo que los hombres le hicieron o dejaron de hacerle a Dios, sino que enfoca su mensaje a lo que los hombres han hecho a los demás seres humanos. Y comienza a hablar una serie de juicios a los pueblos de alrededor. Y comienza a dar una palabra tremendamente fuerte. Y me cuesta un poquito compartir esta palabra con usted, debo serle sincero, porque en tiempos de tanta crisis, de toda esta pandemia, de sufrimiento, de dolor, de muertes, de escasez, traer un mensaje fuerte de este tipo en lugar de un mensaje que traiga ánimo, aparente ánimo. Sin embargo, la palabra de Dios es el alimento para nuestra vida. Y la palabra de Dios necesitamos conocerla toda. Y necesitamos recibir la palabra de Dios como esa medicina que salva la enfermedad. La verdad es que muchas veces la medicina puede ser no gustosa, puede ser amarga, hasta puede ser dolorosa cuando es como una inyección, una vacuna que nos dan. Pero a la larga esa medicina produce el bien para la salud del cuerpo. Así es la palabra de Dios para toda nuestra vida. Por eso me animo a compartir con ustedes esta palabra. Lo que nos enseña el profeta. Vamos al capítulo 1, el que habla sobre las cosas de Dios, los principios morales absolutos que vienen de parte del Señor. Todos los seres humanos tenemos conciencia. Y aunque no todos los seres humanos han logrado alcanzar la revelación especial de Dios, no han logrado conocer la palabra escrita de Dios, ojalá la palabra llegue a toda la humanidad,
pero muchos tal vez nunca han leído la palabra de Dios, nunca han leído la Biblia, nunca han tenido esa revelación que nosotros, muchos de nosotros, hemos logrado tener por la misericordia y la gracia de Dios. Conocer todo el Evangelio de Jesucristo, conocer la palabra de Dios, tener nuestra Biblia con la que podemos leer, que es regla de fe y conducta. Sin embargo, todo ser humano tiene la ley moral, todo ser humano tiene conciencia y puede discernir en estas cosas. Entonces viene el primer juicio, dice en el capítulo 1, versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y en todo este mensaje, a los diferentes pueblos que Dios va hablando a través del profeta, utiliza la misma forma, por 3 pecados y dice el pueblo, y por el 4º no revocará el Señor su castigo. En el caso de Damasco, este pueblo fue tremendamente cruel. Trillaron a Galaad con trillos de hierro. Es decir que, así como en el campo se utilizan esos materiales para trillar el trigo, dice, así hicieron ellos, es decir, destruyeron, desmenuzaron, rompieron a ese pueblo, a sus vecinos, a los de Galaad, en una guerra, pero donde no había valores éticos ni morales, sino que una destrucción total. Golpearon al enemigo o a su contrincante en formas terribles, calamitosas. Y ahí viene la idea, el fin justifica los medios. Pero Dios no piensa así. Nuestro Dios no piensa así. Nuestro Dios es el Dios que vemos reflejado en nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando anduvo por la tierra, dice la palabra del Señor, que Él visitaba pueblos, aldeas y ciudades. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, que Jesús nos enseña a ser verdaderamente humanos. Jesús nos enseña a que las personas no son cosas, son personas. Son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto es un golpe fuerte a nuestra humanidad, es un golpe fuerte a las gentes de nuestro tiempo. ¿Acaso las guerras intestinas de los pueblos no han llevado a este grado de violencia? Dios tenga misericordia de nuestro mundo. El segundo ejemplo que encontramos allí está en el versículo 6. Y dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Dios tenga misericordia. La gente de Gaza se dedicaba a los negocios y no lo hacía en forma filantrópica, al igual que la gente de nuestros días. Se dedica a los negocios. Pero el negocio de la gente de Gaza era el tráfico de esclavos, tráfico de personas. Valoraban más las cosas que las personas. Y como consecuencia vino el juicio de Dios sobre ese pueblo. Esa gente llevaron cautivo a todo un pueblo. No les importó la edad, no les importó la familia, no les importó el ser humano. Y viene a nuestra reflexión en esta hora, ¿no pasa esto en nuestro tiempo y en nuestro mundo? El tráfico de personas, tráfico de niños, tráfico de mujeres, tráfico de seres humanos, gentes que son llevadas de un lado para el otro a causa de la miseria humana. Y cuando otros tienen poder suficiente, no les importa absolutamente nada. Lo vendible es vendible. Y no importa que sea un ser humano, pero Dios no piensa así. Y como consecuencia de parte del Señor viene un juicio terrible sobre los pueblos de la tierra. El bienestar humano debe estar por sobre las ganancias comerciales. Dios tenga misericordia de nuestro mundo y de nuestros pueblos. Y esto lo estamos viendo en nuestro tiempo y en nuestros días. Aquellos que están primando la economía por sobre el bienestar humano.
Alguien ha dicho, no importa si mueren unos cuantos miles, está bien, pero la economía no puede parar, el comercio no puede parar. Dios nos ayude en este tiempo, porque el juicio del Señor viene sobre los pueblos de la tierra. Y aunque nos cueste y nos duela escuchar una palabra tan fuerte, es palabra de Dios para nuestras vidas y para las gentes de nuestro tiempo. En tercer lugar, leemos en el capítulo 9, el juicio que vino sobre la gente de Tiro. Dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Entregaron cautivo a todo un pueblo, Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Es decir que, otra vez, frente a la injusticia de la vida, este pueblo no le importó violar la palabra dada. Ellos habían dado una palabra de un pacto de hermanos, de cuidarse, de protegerse, pero no les importó y entregó a todo un pueblo cautivo. Faltaron a su palabra, y la palabra empeñada no debe ser negociable. La palabra empeñada no debe ser negociable por intereses o ventajas egoístas. Y la pregunta es, ¿en nuestro tiempo y en nuestra generación no ocurre esto? ¿Cuántas gentes, cuántos políticos, cuántos empresarios han jugado con su palabra y luego hicieron lo que quisieron por intereses personales, por egoísmo propio? Pero mis amados hermanos, nosotros debemos reflexionar sobre la verdad de Dios y debemos cumplir con la palabra dada. Y ahí nos encontramos con una verdad ética de todos los días. Algunas palabras, como alguien ha dicho, algunas promesas solo pueden ser honradas arrepintiéndonos de ellas. Y si prometimos algo que no hemos podido cumplir, debemos honrar lo que hemos dicho arrepintiéndonos y enfrentar la realidad y hablar con la persona con la que nos hemos comprometido en este tiempo que nos vamos a encontrar con, ya estamos viviendo toda esta crisis económica. Puede ser que hayamos hecho planes y teníamos contratos y cosas y se vuelve difícil cumplir con lo que hemos pactado. Bueno, debemos enfrentar y tratar de resolver de la mejor manera posible lo que tenemos, pero que nuestra palabra sea confiable. Jesús dijo que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Bendito sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, nos encontramos con el pueblo de Edom. Juicio sobre Edom. En el versículo 11 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Dios tenga misericordia de nuestra gente, de nuestro tiempo. Dios no admite que atesoremos odio en el corazón. La gente de Edom tuvo un gozo diabólico al ver cómo sufría su prójimo, al ver cómo era destruido su prójimo, cómo venía el mal sobre su prójimo. Tuvo ese gozo diabólico, un odio irracional, y el odio irracional es candidato al pecado imperdonable. Que Dios nos libre a nosotros hoy, a vos y a mí, que estamos compartiendo esta palabra de Dios. Que Dios nos libre de que en nuestro corazón se anide un odio irracional. Que el Espíritu Santo venga con poder y gloria sobre nosotros en esta misma hora. Y el fuego del Espíritu queme toda escoria de mal que quiera estar anidando en nuestra vida. Que nos libre de un odio irracional. Que podamos tener el amor de Dios arraigado, cimentado en nuestros corazones. Este pueblo se llenó de un odio irracional contra su prójimo. Tuvieron ese odio y se gozaron cuando vieron la caída de Jerusalén. Pero que Dios nos libre a nosotros de algo así. Jesucristo dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que Dios nuestro Señor nos ayude en este tiempo, que nosotros podamos tener un espíritu de amor y un espíritu de perdón para con nuestro prójimo. En quinto lugar,
nos encontramos en el versículo 13, otro de los juicios o de las enseñanzas del león que está rugiendo. Y dice en el versículo 13 de la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Algo espantoso. Los derechos de los débiles deben limitar las ambiciones personales. Bendito sea el Señor. Los derechos de los débiles deben limitar las ambiciones personales. Este pueblo, el pueblo de los amonitas, dice, ellos no tuvieron problema para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Es decir, algo espantoso para poder adquirir su propio bienestar, para adquirir derechos sobre las tierras de otros. Dios nos ayude a que nosotros podamos reflexionar sobre esto. ¿Y acaso en nuestros días no han ocurrido, no están ocurriendo cosas aberrantes? Cuando se trata de destruir los derechos del débil, cuando se avasalla los derechos del débil, cuando queremos sacar leyes perversas que destruyen el derecho del débil, cuando queremos sacar una ley de aborto libremente y hablamos de la libertad de las mujeres en cuanto a su cuerpo. Sí, tienen derecho sobre su cuerpo, pero no tienen derecho sobre la vida del niño que están gestando. Y esto no es para entrar a un debate acá de carácter político, pero es para entender la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestro tiempo. El Dios nuestro valora la vida humana porque Él es el Señor de nuestra vida. La vida es un don de Dios y nadie tiene derecho a destruirla. No hay derecho que los estados y grupos humanos quieran utilizar el aborto como simplemente un método anticonceptivo. Es totalmente contrario a la verdad de Dios. Y aunque algunos, yo sé que pueden estar diciendo, pero usted está tergiversando el texto bíblico, la verdad bíblica. No, los principios son los mismos. En el caso de este pueblo, de los amonitas, ellos rompieron, destruyeron los derechos del débil por ambiciones personales. Y el Dios nuestro es un Dios que no acepta esto. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 68, versículo 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia de nuestro mundo y de nuestra sociedad y de tu vida y de mi vida como cristianos, como hijos de Dios, que nos pongamos en el camino del Señor, que volvamos a las sendas antiguas, el camino de Cristo, porque Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea su nombre. Y finalmente, en este texto que estamos compartiendo en esta mañana, renunciar a la venganza. En el capítulo 2, el versículo 1 nos habla, dice así, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Es decir, que el pueblo de Moab tenía en su ADN un sentido de venganza, venganza cruel contra su prójimo, venganza cruel contra los edomitas. Y no nos dan los tiempos aquí para hablar todo lo que ocurría en la historia de esos pueblos, lo que sabemos de ellos, pero lo que sí había es un profundo deseo de venganza, y cuando tuvieron la oportunidad la ejecutaron al punto tal de calcinar los huesos del rey de Edom. Ni siquiera le permitieron a su pueblo velar a su gente. Y a veces nos lleva esto a una profunda reflexión de lo que está pasando en nuestros días. Qué dolor tan grande, qué dolor tremendo estamos viendo alrededor del mundo. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Mía es la venganza, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que no haya en nosotros espíritu de venganza, sino que pongamos todo en las manos del Señor. San Pablo va a decirnos en Romanos capítulo 12, versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Vence con el bien el mal. Que Dios nos ayude. Cuando nos confrontamos con la realidad profética, cuando nos confrontamos con la realidad de este profeta Amós, que nos habla de las realidades del mundo en el que él vivió, pero que no deja de ser tan similar a de nuestros días. Nos encontramos a Dios como ese león que está rugiendo y que está advirtiendo. Le está diciendo al mundo entero que está bajo su mirada, bajo su dominio y bajo su juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Los cristianos, los creyentes, los hombres y mujeres de fe, tenemos que tomarnos fuerte de la bienaventurada esperanza, porque pronto la final trompeta va a sonar, pero todavía hay esperanza para nuestro mundo. Y usted me va a decir, pero después de todo lo que acaba de decir, predicador, ¿qué esperanza hay para este mundo? Después de todo lo que acaba de decir, de los juicios de Dios contra todas las situaciones terribles de la humanidad, ¿qué esperanza hay? Y yo le digo, sí hay esperanza, porque el león todavía está rugiendo, todavía no tomó la presa para destruirla, todavía hay esperanza para el mundo, todavía hay esperanza para volvernos a Dios, enseña la palabra del Señor. Todavía es el tiempo de la gracia. Así que yo le digo a los creyentes, a los cristianos que han estado vagando, que han estado viviendo de un lado y del otro, vuélvanse a Cristo, vuélvanse al único camino que es Cristo, a la verdad de Dios. Aquellos que se han apartado, vuelvan al redil de las ovejas, porque allí hay protección en Dios. Aquellos que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, es tu gran oportunidad hoy. Abrí tu corazón al Señor, decirle a Jesucristo, yo creo en ti, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y vas a recibir bendición y vida eterna en el nombre del Señor. Es hora de volvernos a Dios. Cuando Jesucristo nuestro Señor, después de haber muerto y resucitado y de haber estado 40 días entre sus discípulos, Él asciende a los cielos y les da una palabra y les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y así ocurrió. Cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos los hermanos unánime juntos, unos 120, y el Espíritu Santo vino como sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de lo alto. Y luego Pedro y los demás discípulos se pararon frente a una multitud de unas 3.000 personas, dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles. Y Pedro les transmite la palabra de Dios y habla con total libertad y les dice quién es Jesucristo, aquellos que ellos habían crucificado, y les da un mensaje fuerte, claro de la verdad de Dios, no adornando, no dando vuelta a la verdad de Dios, sino diciéndoles dónde estaba la salvación. Y es sorprendente porque después que Pedro le dice todo esto, dice que al oír esto se compungieron de corazón. Hechos capítulo 2, 37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y mi oración en esta hora es que ojalá miles y millones de personas puedan reconocer y ver lo que está ocurriendo y escuchen el mensaje de Cristo y puedan decir, varones hermanos, ¿qué haremos? Y que los cristianos nos levantemos con la autoridad de Dios y decir como dijo Pedro y los demás apóstoles, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y esa promesa es para nosotros hoy, porque Dios está llamando hoy. Hay esperanza todavía para el mundo. El león está rugiendo, pero todavía no tomó la presa. El león está dando todavía oportunidad para el arrepentimiento, para volvernos al Dios Todopoderoso. Quiero invitarte a que oremos en esta hora al Señor.
Padre, en el nombre de Jesucristo, hemos compartido tu palabra, Señor. Esta palabra que es fuerte y que es dura. Esta palabra que nos golpea como humanidad y como cristianos. Oro en esta hora con mis hermanos y hermanas en Cristo. Y nos humillamos delante de ti, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestras maldades. Por nuestros pecados como personas, como individuos. Por nuestros pecados como comunidad de fe. Por nuestros pecados como sociedad, como pueblo y como nación. Señor, tú que ves todas las cosas, tú ves cuánta maldad y cuánta injusticia se ha hecho a través de los tiempos. Señor, nuestra tierra está marcada por la sangre de aquellos que han muerto injustamente. Nuestra tierra está marcada por el sufrimiento, por la violencia. Nuestra tierra está marcada, Señor, por la pobreza y la desigualdad. Cuando una minoría, Señor, vive en la opulencia y una gran mayoría sufre tremendamente, nos humillamos delante de ti, pedimos tu perdón y tu misericordia. Señor, lava la tierra con la sangre de Cristo. Señor, lava la tierra con la sangre de Cristo. Perdona nuestros pecados como nación. Perdona nuestros pecados como iglesia cuando no hemos anunciado todo el consejo de Dios. Y ayúdanos, Señor, en este tiempo a levantarnos en la victoria de Jesucristo. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a levantarnos como mensajeros de esperanza, porque en ti hay esperanza, porque el hombre, la mujer que se vuelve a ti, alcanza tu misericordia, porque todavía es tiempo de gracia hasta que tú vengas, Señor, a buscar a tu pueblo. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén. Lo que venga.